Hola, en esta ocasión vamos a aprender el uso de variables entre módulos de un paquete. Este video está dirigido para personas que ya tienen conocimientos de cómo crear un paquete, ¿no es cierto? Y como parte de ese paquete, los módulos. ¿A qué me refiero con esto? A crear la siguiente carpeta. Esta carpeta. En este caso, la carpeta se llama variables paquete. Es decir, ¿no es cierto? Variables paquete es justamente un paquete y dentro de ese paquete tienen los módulos. Que los módulos en este caso son archivos que tienen, ¿no es cierto?, dentro de ellos funciones. En este caso yo le he llamado, tenemos adición, ingreso de datos, principal. Para que Python reconozca a esta carpeta como un paquete, hay que recordar que se debe grabar dentro de esta carpeta o dentro de este paquete este archivo con el nombre init. Adelante de init tiene dos guiones bajos y luego al final también dos guiones bajos. De esta manera tenemos que poner el nombre de este archivo. Bien, a continuación vamos a ir viendo qué tenemos dentro de cada uno de estos módulos de este paquete denominado variables paquete. Veamos. En este caso también utilizo el editor de código Visual Studio Code. Bien, vamos a ir viendo cada uno de los archivos. En primer lugar, init.py. Como ya he indicado, ¿no es cierto? En este archivo no tiene ningún código. Simplemente sirve para que Python lo reconozca esa carpeta o a ese directorio como un paquete. Muy bien, entonces como este no le vamos a utilizar, le cerramos. Luego tenemos, ¿no es cierto?, el módulo ingreso de datos. Y dentro de ese módulo de ingreso de datos, esta función, que nos sirve para, a través de una forma dinámica, solicitar datos para las variables A y B. Bien, entonces iniciamos escribiendo esta sintaxis propia para definir una función. En este caso la denominamos DevDatos. Como podemos ver, aquí en los parámetros le dejamos vacíos para que sea, ¿no es cierto?, justamente las siguientes líneas del código que solicite los valores de las variables. La clave de usar variables entre módulos es usar la palabra reservada global, que define en este caso a la variable A como una variable global y también a la variable B como una variable global. Luego en esta siguiente línea pues solicitamos que se ingrese el primer valor, que se almacena en la variable A, para lo cual indicamos, ¿no es cierto?, utilizamos la palabra reservada int, que significa que el número que se ingrese se reconoce como un entero. Utilizamos la palabra input, ¿no es cierto?, propia para solicitar que se ingrese datos. Luego, de igual manera, también lo hacemos para la variable b, int, ¿no es cierto?, para que se reconozca como un número entero. Luego la palabra input, escribimos el mensaje que nos diga que ingrese el segundo número. Bien, para verificar, ¿no es cierto?, luego de que se ingresen los datos, se van a imprimir los valores A y B. Bien, entonces este es el código que está en el módulo ingreso de datos.
Luego, ¿no es cierto? Vamos a ver que en el siguiente módulo vamos a utilizar estas variables ingresadas, las variables A y B. Vamos al módulo adición. Bien. De igual manera, ¿no es cierto? Iniciamos definiendo la función con esta palabra reservada, lo cual la llamamos en este caso función suma. Escribimos los paréntesis sin parámetros. Luego, ¿no es cierto? Invocamos mediante esta palabra from, invocamos el módulo ingreso de datos. Y de ese módulo ingreso de datos importamos las variables A y B, que para Python son objetos. Por lo tanto, o mejor dicho, por eso se puede pues importar las variables A y B, que recuerden que son globales. Luego, ¿no es cierto? Ya como todos conocemos, simplemente hacemos la suma entre A y B, que justamente se almacena en la variable suma. Finalmente, para comprobar la suma, imprimimos el valor mediante la función print, ponemos la suma es y ponemos que se imprima la variable suma. Bien, ya tenemos, ¿no es cierto? Ya escritos nuestros dos módulos, ¿no es cierto? Ingreso de datos y adición. Para poder ejecutar, ¿no es cierto?, estos módulos necesitamos un programa principal. Es justamente que está escrito en este archivo principal. Veamos qué tenemos dentro de este archivo principal. Recuerden que es un módulo. Y dentro de este módulo, entonces, tenemos la función main. Como parte de esa función, pues, importamos ingreso de datos. Y es decir, ¿no es cierto?, importamos el módulo ingreso de datos. Luego importamos el módulo adición. Aquí, ¿no es cierto?, estamos importando todo. Aún no estamos ejecutando. Luego, ¿no es cierto?, en este sí ya empezamos a ejecutar en la siguiente línea. Entonces decimos, de ingreso de datos, de este módulo ingreso de datos, ejecute la función de datos. Entonces, cuando se empieza a ejecutar, aquí nos va a pedir los datos, el primer dato, el segundo dato, y luego va a imprimir los valores. Luego, ¿no es cierto?, decimos del módulo adición, ejecute la función suma, que era, ¿no es cierto?, para sumar las dos variables. Bien, entonces esta es la función principal. Y para ejecutar, ¿no es cierto?, recuerden, para ejecutar el programa principal, en este caso, simplemente invoco aquí, mediante esta sintaxis, a esta función main. Listo, entonces, veamos cuáles son los resultados ya a ejecutar este programa principal. Bien, se ejecuta, ¿no es cierto?, dice ingrese el primer número, vamos a poner 10, damos un enter, luego ingrese el segundo número, vamos a poner 20, damos un enter, miren, aquí dice para verificar, ¿no es cierto?, escribió los valores 10 y 20, y como resultado nos dio de la suma 30. Entonces, como podemos ver, mediante este proceso podemos utilizar variables entre módulos, entre funciones dentro de esos módulos. Bien, hasta aquí, espero que les haya servido. En los comentarios les dejo un enlace en donde van a encontrar una descripción escrita de lo que les expliqué. Y tienen también el código para que lo puedan copiar, crear estos módulos, ¿no es cierto?, que son archivos dentro de un directorio y poderlos ejecutar. Si les ha gustado, si les ha servido, por favor denme un like y pueden suscribirse para acceder a más videos que iré subiendo con respecto al aprendizaje de Python. Gracias y hasta luego.